Le damos la bienvenida y un agradecimiento a la doctora Susana Murillo por estar aquí presente en el Simposio de Biopolítica. Un agradecimiento a ustedes también por acercarse. Mi rol aquí es presentarla a Susana. En primer lugar, además de colega, es una gran amiga. Por eso también yo siento una profunda satisfacción de poder acompañarla en la mesa. Susana, para que tengan un poco idea de su biografía académica o intelectual, es licenciada en Psicología, licenciada en Filosofía, magíster en Política Científica y doctora en Ciencias Sociales. Actualmente trabaja como docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, en una cátedra que se llama Saber, Poder y Gubernamentalidad, Foucault y la Teoría Crítica. Y en todo caso, para resumir un poco sus preocupaciones académicas, sus temas de trabajo, la relación entre lo social, la relación entre la cuestión social y los procesos de subjetividad es un poco la línea que ha atravesado gran parte de la producción de Susana. Así que, sin más demora, lo dejo con ella. Espero que lo disfruten. Bueno, muchas gracias, José, quien es para mí un amigo profundamente querido, y muchas gracias por el honor de invitarme a este lugar, a estar con ustedes, dado que, bueno, me parece sumamente auspicioso que desde Rosario se constituyan jornadas de biopolítica, dado que hay en distintos lugares y probablemente aquí se pueda construir algo profundamente interesante. A esto estoy apostando. Yo no voy a hablar de la biopolítica en Foucault porque doy por supuesto que ustedes saben bastante, sino que en todo caso lo que voy a hacer es lo que habitualmente hacemos nosotros bastante. Digamos, yo en la facultad doy una materia teórica y tenemos un seminario de investigación donde utilizamos las herramientas de Foucault para hacer investigación. Y en verdad a lo que quiero referirme es a la biopolítica y a los procesos de subjetivación en el neoliberalismo, y particularmente abordar la problemática de las neurociencias en este contexto. Bueno, este sería como el tema, ¿no? La historia efectiva de los últimos 40 años nos permite asumir que las racionalidades del gobierno en el capitalismo se ejercen en una compleja y cambiante alianza desterritorializada, una de cuyas estrategias radica en profundizar el gobierno biopolítico de las poblaciones a través de la conducción de las conductas centradas en el gobierno de sí. Yo creo que tenemos que revisar el concepto de biopolítica y el concepto de anatomopolítica en el sentido de ver cómo cada vez se imbrica más la problemática del gobierno de las poblaciones, del control de las poblaciones, a partir del gobierno de los sujetos por sí mismos. En estas racionalidades del gobierno, los procesos de subjetivación se constituyen en objeto de cálculo y administración de la vida a través de la gestión de la moral, sostenida en diversas y veladas amenazas de muerte en nombre de la libertad y de la paz. Y hoy, en estos días, creo que esto lo podemos corroborar solo abriendo el periódico. Se trata entonces de una administración calculada de la subjetividad que se rellena estratégicamente, que constantemente produce, más allá de sus objetivos, contraconductas que dan lugar a formas nuevas de creatividad y de vida. Cuando digo biopolítica, no estoy refiriéndome a una forma de ejercicio del poder
cerrada, monolítica y cosificada, sino que estoy pensando que toda forma de ejercicio del poder, como te enseña Foucault, es siempre ambivalente, es siempre agrietada y siempre da lugar justamente, por un lado, a formas de dominación, pero también, por otro lado, a formas de resistencia. Podríamos ejemplificarlo esto con la disciplina, por ejemplo, pero ahora acá no lo voy a hacer en este trabajo. En este trabajo solo enunciaremos algunos aspectos de los dispositivos que de manera sutil gestan procesos de subjetivación, en los que lo que parece como racional y evidente es una ética que deniega, digo deniega en el sentido profundo de la palabra psicoanalítica como negación de existencia, deniega sus raíces violentas e irracionales. Estos procesos nos reenvían a una reflexión acerca del lugar de la libertad, pues la pregunta kantiana, ¿qué debo hacer?, hoy se presenta con una crudeza como pocas veces antes en la historia. Y ello es así, porque la filigrana de tácticas técnicas sostenidas en la amenaza de muerte atraviesan hoy los cuerpos, al tiempo que su presencia obtura, bajo la interpelación a la libertad individual y a la obligación de ser feliz, a someterse de alguna manera a los artilugios del poder. Para analizar este proceso, en primer lugar, es necesario introducirse, o me es necesario a mí introducirme, en algunos aspectos de la formación discursiva neoliberal. Un primer momento de esa estrategia discursiva neoliberal la encuentro con la emergencia de la teoría subjetiva del valor formulada por Karl Menger en 1871 en la Escuela de Viena, esa escuela austríaca, cuando, a 2 años de la publicación del Capital y en medio de las revueltas obreras, Menger y otros autores al mismo tiempo elaboran la teoría subjetiva del valor, según la cual el valor de los bienes depende de la estimación subjetiva de la estimación de los sujetos, ¿no? Con esto retoma una vieja tradición que venía del medioevo, pero lo importante a tomar en cuenta aquí es que desde acá, desde este lugar o a partir de este lugar, el deseo subjetivo se transforma en el objetivo central a conocer y a modular. Es decir, la teoría subjetiva del valor es la que viene a oponerse claramente a la teoría clásica del valor, según la cual el valor de los bienes depende del trabajo socialmente necesario para producirlo. O sea que aquí hay una inversión que va a ser centro en el sujeto y en la modulación del deseo del sujeto. Esta teoría subjetiva del valor, que no la voy a desarrollar por razones obvias, solo planteo esto, nos conduce a un segundo momento. Se trata de la necesidad de elaborar una teoría de la acción humana que recuerde un principio fundamental del siglo XIX. Ese principio fundamental era, y es ahora nuevamente, la centralidad del individuo egoísta, del individuo autointeresado. Ahora bien, en esa perspectiva, el liberalismo y sus bases epistemológicas ligadas al empirismo y al positivismo habían sostenido que había 3 atributos universales del hombre: la libertad, la igualdad y la propiedad. Esta posición que sostiene estos 3 atributos va a generar contradicciones, porque si la igualdad es universal, en la historia fáctica, en la historia efectiva, como diría Foucault, el acceso a la propiedad no es universal. La contradicción entre igualdad y propiedad va a gestar lo que se llama cuestión social. Y la cuestión social va a generar revueltas obreras, y entonces en el siglo XIX, durante buena parte del XX, esto va a gestar una serie de movimientos de los estados nacionales, para intentar remediar a la vez que mantener la cuestión social. Es decir, la cuestión social, la cuestión de la desigualdad en las formaciones sociales capitalistas no puede ser erradicada de ninguna manera, porque en las formaciones sociales capitalistas la riqueza se basa en la explotación del hombre por el hombre. Sin embargo, el Estado liberal a fines del siglo XIX intenta
restañar esto construyendo una serie de intervenciones para restañar estas heridas. Frente a esto, a comienzos del siglo XX va a surgir una estrategia, una nueva estrategia que Ludwig von Mises a comienzos del siglo XX va a llamar, según la traducción, nuevo liberalismo o neoliberalismo, que va a intentar resolver esta contradicción entre propiedad e igualdad como atributos universales que gestan la cuestión social. Y para ello, para resolver esto, se plantea, digamos, en el coloquio Walter Lippmann en París en 1938, tal vez por primera vez, una estrategia para terminar con aquellos errores del liberalismo que presuntamente habían conducido a una exacerbada intervención del Estado sobre las libertades individuales. Según el coloquio Walter Lippmann, publicado en 1944, el orden debía basarse en un Estado fuerte que constituyese un marco sustentado en el derecho a fin de proteger la propiedad privada, las libertades individuales, la competencia y el mercado. Estas ideas no podían, no obstante, ponerse aún en práctica. No obstante, esta estrategia tenía que tener un sustento teórico para poder enfrentar a sus rivales. Y el sustento teórico se lo va a dar alguien que participó del coloquio Montpellier y además participa de la sociedad, del coloquio Walter Lippmann, y además participa de la sociedad Montpellier, que hasta el día de hoy sigue funcionando y trae a Vargallosas a nuestras tierras. Este hombre que va a intentar dar un sustento a esta teoría que legitime la centralidad del sujeto va a ser Ludwig von Mises. Se trata, a partir de lo que había planteado la sociedad de Montpellier, el coloquio Walter Lippmann, de elaborar un plan destinado a terminar con todos los planes del Estado, lo cual suponía como elemento básico la formación de universitarios que pudiesen influir en un cambio cultural a nivel universal, a fin de gestar un nuevo proyecto civilizatorio. En este sentido es que el neoliberalismo no es, por supuesto, una teoría económica o mera teoría económica, sino que el neoliberalismo es un verdadero proyecto de carácter civilizatorio que ha modificado y sigue modificando nuestros valores, y los valores tienen en esto un lugar central. Justamente en 1950, en Europa, en Alemania Occidental, bajo los auspicios de la Central de Inteligencia Americana, se va a crear el Congreso de la Libertad y la Cultura, que va a llevar adelante una serie de intervenciones que tienen como núcleo la idea del prestigio científico. El prestigio científico tenía un rol central. ¿Para qué? Un rol central para legitimar una cierta teoría acerca del sujeto que permitiese influir sobre las masas. En relación al coloquio Walter Lippmann, la solución propuesta por Mises consistió en construir una epistemología que negó, siguiendo el camino de Husserl, quien había dicho, que la física en tanto modelo de las ciencias sociales había olvidado pensar el mundo de la vida tal como ella es. Mises, siguiendo el modelo de Husserl, corrió la mirada hacia la teoría de una acción humana. Esa teoría de la acción humana considera que la conducta humana es una estructura formal ahistórica. Y acá, de manera bastante sugerente e interesante, Mises va a cruzar por lo formal toda una tradición kantiana y por lo ahistórico, por las características que le da la tradición anglosajona. Es decir, ¿en qué consiste esta estructura formal ahistórica de la conducta humana que permite explicar la acción humana? Se vincula a la necesidad
de dar un fundamento incontrovertible a las ciencias sociales. En la propuesta de Mises se adivina la vieja matriz de Hobbes, que se vincula con una cierta influencia kantiana. ¿Por qué? Porque la estructura formal de la conducta humana, en Kant, consistiría en la vieja idea según la cual toda acción humana por naturaleza, la palabra naturaleza es una palabra que se construye en esa época, sobre la cual sería largo hablar, pero no hay una naturaleza en sí, sino que hay una construcción de la naturaleza. Digo entonces, toda acción humana por naturaleza tendería a evitar el displacer con el único designio de lograr el propio interés. Mises denominó a esto praxeología, ¿no? Y según la praxeología, los sujetos serían siempre sujetos individuales, la sociedad estaría formada por estos átomos individuales, cuyos dos atributos serían la racionalidad y la libertad. Consideró al sujeto humano, y esto es interesante, porque Foucault no lo caracteriza así, no como un homo economicus, sino como un homo agens, un sujeto activo, que como sujeto activo siempre tiene que preferir ciertos medios a otros para lograr ese interés egoísta. Y va a dar un elemento que va a tomar fuertemente ciertas psicologías a la salud como sinónimo de adaptación al medio, concepto que van a tomar el conductismo, el neoconductismo, el cognitivismo y hoy las neurociencias. La pretensión del carácter formal de la estructura de la conducta apunta a ontologizar la condición humana, cuyo núcleo consistiría en la búsqueda del propio interés, aunque este interés requiere la cooperación de otros a fin de proteger la propia vida y la propiedad, lo cual supone necesariamente una cierta cuota de renuncia, dado que todos los sujetos somos participantes del mercado en tanto productores y consumidores. Desaparece acá la idea de contradicción, capital, trabajo, y todo sujeto se transforma en un individuo vecino que produce y que consume. Y esto en función del propio interés, para lo cual utilizará la competencia. Corolario de lo anterior es la natural desigualdad de todos los seres humanos. En esta clave, el Estado debe reducir su actuación a garantizar el libre juego de la competencia. Solo los consumidores determinarán qué función cumple cada uno en la sociedad. Estos principios formales de la praxeología en Mises se unen con otros. La historia que debe utilizar la hermenéutica y para ello la comprensión que permita construir tipos ideales que tienen como función conocer en cada lugar concreto, histórico y socialmente, por qué los sujetos eligen ciertos medios o eligen ciertos fines, aunque el fin último siempre es el interés egoísta. Aquello que satisface el interés egoísta en la idea de Mises puede ser muy variado. Y en ese punto entonces, lo que la cultura universitaria tendrá que hacer será conocer en cada cultura concreta cuáles son los valores que alimentan a esos intereses egoístas, a fin de asesorar a aquellos que van a poder desarrollar o desplegar el mercado, digamos, a los productores y consumidores del mercado. En ese punto, la praxeología es una ciencia formal y la historia brinda a esa estructura el conocimiento de los contenidos situados de la acción humana. El planteo de Mises ontologizó el carácter autointeresado de toda acción humana. Pero al mismo tiempo, lo que formó, y esto nos toca a nosotros, fue la necesidad de formar expertos en el conocimiento del sentido que en cada cultura los hombres dan a sus preferencias. Ellos deberán aconsejar e influir en la conformación de un sentido común, a fin de que en el marco del derecho, entendido como meras reglas de juego,
se juegue el eterno juego de la competencia entre desiguales. Luego, los medios de comunicación y los diversos sistemas de educación del ciudadano consumidor deberán llevar estos valores a toda la población. En este sentido, los científicos sociales cobran un papel muy importante como hacedores de investigación cualitativa. Con esto Mises había dado un paso adelante respecto del liberalismo. Había quitado a la igualdad como atributo universal de los seres humanos y quedaban dos, la propiedad y la libertad. Pero con esto estaba comenzando a romper con el problema de la cuestión social y la necesidad de que el Estado interviniese para resolver o restañar la cuestión social. Para hacerlo, von Mises, sin embargo, tuvo que apelar a un dualismo metodológico entre comprensión y explicación y ontológico, porque aún no estaba claro por qué los sujetos tomamos decisiones cuando las tomamos y por qué elegimos un valor y no otro. Y en ese punto, entonces, era necesario superar ese dualismo. Para 1949, Mises sostenía que él esperaba que alguna vez las ciencias dieran a luz un tipo de conocimiento que permitiese conocer el cerebro humano y de esa manera saber explícitamente qué y cómo y cuándo un sujeto elige un medio o un fin a fin de poder intervenir. Este es el anticipo de las actuales neurociencias. Pero ese dualismo del que hablaba, ¿no? Explicación, comprensión, mente, espíritu, o mente-cuerpo, perdón, nos conduce a un tercer momento. Va a ser Friedrich Hayek, amigo de Mises y discípulo de Karl Popper, quien va a dar un paso más adelante para terminar con los problemas del liberalismo y va a suprimir incluso a la libertad como un atributo universal de los seres humanos. Va a decir de una manera cínica que es mucho más feliz aquel mendigo que no tiene nada para comer y que tiene que mendigar en la calle que un empresario lleno de problemas. Por ende, la propiedad no es necesaria, justamente con esto se diferencia de muchos autores del siglo XIX. Por ejemplo, Hegel decía que el principio fundamental del derecho es ser persona y respeta a los demás como persona, pero para ser persona en el liberalismo había que tener propiedad. Elimina la propiedad como atributo de la condición humana, digo, y en 1945 sostenía que los problemas de la sociedad no están ligados a la explotación de un grupo por otro, sino que son producto de un error epistemológico, hijo de la, comillas, fatal arrogancia de los intelectuales que no comprenden que la libertad individual es el hilo de Ariadna para salir del laberinto de la miseria. Pero esta libertad individual no es ya en Hayek acompañada de racionalidad. Hayek usa una expresión que ahora usan mucho las neurociencias que se llama el error de Descartes. El error de Descartes había sido creer que los seres humanos en las decisiones somos racionales. En rigor de verdad, Hayek va a hacer una distinción entre sistemas simples y ciencias de sistemas simples y sistemas complejos. Las ciencias de sistemas complejos son las que se ocupan de la vida, la mente y la sociedad. Mente es la palabra que él da para los fenómenos psíquicos, bueno, acá es ser psíquico, y estas ciencias de la vida, esta mente y esta sociedad van a tener que ser pensadas en el campo de la complejidad, evitando el fisicalismo y el matematicismo. Y deberán ser pensadas asumiendo que, como atañen a fenómenos que se manejan en el mundo de la complejidad, se manejan en el mundo de la incertidumbre. Y en el mundo de la incertidumbre, estos sujetos se manejan con un único atributo, que es la libertad individual, egoísta y autointeresada. De manera que, consecuencia inmediata, sus acciones no son previsibles.
De manera que, consecuencia siguiente, no puede haber una mente omnisciente que pueda planificar. Esto es, el Estado con esto está rompiendo la posibilidad del Estado keynesiano de hacer algún tipo de planificación para evitar o para limar, al menos, o restañar la cuestión social o limar la desigualdad. Por el contrario, para Hayek, la desigualdad consiste en que el Estado intervenga tratando de restañar las desigualdades, porque la desigualdad tiene que ver con algo del orden de lo genético, algo del orden de lo adquirido, con el azar y a la vez con quien ha podido trabajar más. Habría muchísimas cosas para contar sobre esto, pero lo estoy resumiendo porque verdaderamente son casi cínicas las afirmaciones, ¿no? Hay una que no voy a dejar, no me voy a privar de decirla, y es que cuando sostienen que la mejor democracia es el mercado, porque el mercado tiene más dinero, es porque ha sabido satisfacer mejor los intereses de los consumidores, y en ese punto entonces cada centavo vale un voto, de manera que muchos centavos implican muchos votos, porque esto es precisamente se ha logrado por el voto democrático del mercado. Este es curiosamente un argumento que utilizó hace poco en un acontecimiento público un abogado defensor de una corporación mediática en la Argentina. Es decir, que aquel que tiene más dinero es porque lo ha sabido ganar, porque ha sabido satisfacer mejor las necesidades de los consumidores, y que por ende tiene más derecho que el que tiene menos, porque la democracia es la democracia del mercado y no la de las urnas. Bien, entonces, en función de esto, en función de esta impredictibilidad, lo que Hayek plantea es que es necesario establecer ciertos patrones o modelos de conducta que puedan decirnos hasta qué punto o en qué condiciones ciertas conductas podrían aparecer. Y con esto, digamos, esto le va a permitir a Hayek, como decía, sortear los problemas del keynesianismo y colocar como único atributo humano a la libertad. Ella consistiría solamente en la ausencia de coacción, de modo que cada uno puede optar de acuerdo a su decisión personal por lo que desee en función de los propios intereses personales, pero respetando las reglas del derecho. Con esto que dije, que no sé si fui demasiado clara porque sinteticé demasiadas cosas, lo que hace su entrada en el mundo de la planificación es la contingencia. Por eso no puede haber un Estado que planifique, porque no podría haber una mente omnisciente. Pero entonces el planteo de Hayek va a ser, para poder intervenir de manera adecuada, dado que los sujetos no son racionales, sino que en sus elecciones son irracionales, y Hayek dice, no está probado que todo lo que hace un sujeto lo hace para ganar más. Hay cantidad de acciones que son irracionales porque un sujeto las hace, por ejemplo, simplemente por amor al prójimo. Esto es, alguien puede dar la vida solo por un ideal. Esto es irracional. Entonces hay que conocer, hay que saber de dónde surge esta irracionalidad. Y aquí, en el año 1952, Hayek escribió un texto llamado El orden sensorial, o The Sensory Order, donde ahí planteó entre sus tesis centrales la abolición del dualismo mente-cuerpo. El concepto es que todos los estímulos que recibimos son de carácter sensorial, pero el sistema nervioso los procesa de tal manera que jamás podríamos decir que el orden fenoménico, el orden de nuestra mente, sea un orden no real. El orden fenoménico, el orden de nuestras sensaciones, de nuestras impresiones, es tan real como el orden físico. Ambos son reales, solo que en ambos se ordena el macrocosmos de una manera diferente. Lo que no podemos conocer, dice Hayek, es una especie de X
X incognoscible, como decía Kant. Hay un algo, hay un oscuro objeto que es absolutamente incognoscible. Esto a nosotros no nos interesa. Lo único que nos interesa es cómo se constituye para nosotros ese orden sensorial cuando nosotros le damos un significado. Estoy hablando de un autor, del núcleo, del autor más importante del neoliberalismo. Esto es lo único que nos importa. Y nos importa ¿por qué? Para poder conocer cuál es la base nerviosa de esa donación de sentido que hacemos para luego poder intervenir sobre esa base nerviosa. El texto de Hayek abreva el empirocriticismo de Mach y el resuelto deseo de llevar a la experiencia las estructuras a priori de Kant y criticar al empirismo. Digo, la crítica al empirismo se nota, ¿por qué? Porque si bien estamos influenciados por los sentidos y todo lo que recibimos proviene de los sentidos, el ordenamiento de los sentidos lo hacemos a partir de nosotros mismos. Hay una cierta relación aquí con Kant, que él mismo vincula. Ahora bien, la pregunta por la mente y la localización nerviosa de los valores es muy importante en esta epistemología, pues a juicio de Hayek, los valores no siempre comportan la idea de ganar más. Pueden suponer, por ejemplo, dar la vida a cambio de un ideal. Esto no es racional en el sentido de un homo economicus. Yo creo que acá no coincido con Foucault. Estos autores no están pensando en el homo economicus, están pensando en el homo agens, en el sujeto activo. Por eso, esto hace que las conductas humanas no sean totalmente predecibles. Toda teoría social está limitada a describir patrones conductuales que surgirán si se satisfacen ciertas condiciones generales. Es a esto a lo que se remiten los estudios de psicología de Hayek. No obstante, sostenía Hayek, y esto es muy importante, aun cuando un patrón conductual tiene limitaciones, sus predicciones son testeables y valiosas. ¿Valiosas por qué? Porque la teoría nos dice que podemos construir ciertas condiciones sociales y ver si esas conductas esperables en el patrón emergen. Aquí tenemos la matriz del marketing como modo de gobierno de los sujetos. Esta nueva racionalidad de gobierno en lo biopolítico alberga un fuerte componente de gobierno de sí, y en ese sentido se diferencia, en cierto modo, de la biopolítica y de la anatomopolítica tal como la conocimos en el estado de bienestar y tal como la describió Foucault, pues la consecuencia general que infiere este planteo es que toda planificación central que vaya más allá de garantizar la propiedad privada y la libre competencia es nada más que un error epistemológico. Este planteo, que no sé si fui muy rápido y que pudieron seguir, me lleva a un cuarto momento. Ese cuarto momento lo encuentro en la escuela de Chicago, en Milton Friedman, norteamericano, quien se dio cuenta de que la estrategia neoliberal que ellos planteaban no tenía el favor de las poblaciones. Y entonces retoma la idea de Hayek, utiliza las investigaciones de un oscuro psicólogo canadiense llamado Edwin Cameron, quien había realizado en Estados Unidos, auspiciado por la Central de Inteligencia Americana, exitosos experimentos de lavado de cerebro, que no puedo aquí desarrollar, pero va a trasladar esta idea al campo de lo social. ¿Cuál es la hipótesis? Que si sometemos a sujetos a estados de total indefensión, los sujetos van a estar en condiciones de asumir los valores que nosotros les queremos proyectar. Milton Friedman va a Chile y en 1975 se reúne con Pinochet y le aconseja que aproveche el estado de indefensión del hermano pueblo chileno para introducir una cantidad de recetas neoliberales tremendamente fuertes y muy rápidamente, y esto es lo que se conoce como Experimento Chile, que es el que finalmente desbloquea el neoliberalismo
en el mundo que con características posteriores, ¿sí? Con el experimento Chile de manera desembosada, la muerte se muestra como la cara oculta de la epistemología neoliberal, pero al mismo tiempo se ponía a prueba algo que subsiste hasta el presente y que está presente en los medios masivos de comunicación constantemente y que genera padecimiento psíquico. Se ponía a prueba un modo de crear condiciones para administrar procesos de subjetivación configurados desde el sometimiento de los sujetos al terror al mismo tiempo que a la interpelación a ser libres, felices y cuidar a sí mismos. Con este proceso se desbloqueaba finalmente en el mundo, a mediados del 70, el arte de gobierno neoliberal en tiempos de la tercera revolución industrial, que tuvo como entre otras de sus características la emergencia de la biotecnología y la construcción constante de estímulos nuevos a los que los sujetos deben adaptarse para poder sobrevivir. El nuevo paradigma sociotécnico tiene como una característica la flexibilidad de los sujetos que tienen que adaptarse a condiciones constantemente nuevas, y esto se transforma en una constante interpelación a la transformación. Se iniciaba entonces, para los que habitamos nuestra América, una profunda transformación en los procesos de gubernamentalidad que gestará nuevos modos de subjetivación, cuya base radica en la competencia, el centramiento en el cuidado de sí, la interpelación al deseo y la desigualdad como condición natural. Características que van a entrar en contradicción con otros valores que las poblaciones traen, y esta contradicción genera angustia, y la angustia genera violencia, violencia contra sí y violencia contra otros, que podemos ver en el aumento de suicidios, disminución de la edad del alcoholismo, etc. Ahora bien, lo que sostengo es que cuando el yo se transforma en el centro de nuestra existencia, aquí se genera un malestar, y el malestar o la cultura del malestar es el signo de nuestro tiempo, y su núcleo es la amenaza de muerte constante, muerte física o muerte simbólica. Ahora bien, toda esta racionalidad de gobierno se despliega pues hay cuerpos que gobernar, y ello implica que los poderes se despliegan porque hay algo en orden de la libertad, de la furia, del coraje, del resentimiento o de la heroicidad que siempre se aloja en nuestros cuerpos. Foucault no nos ha enseñado jamás que estos modos de gobierno sean algo cerrado en sí mismo. Al contrario, hay algo que siempre resiste, que dice no a la muerte, que busca la vida como constante creación y tensión amorosa. La vida humana colectiva, la vida compartida, el eros, diría Freud, o hay muchas formas de decirlo. Es así que hubo y hay mucho de creación y rebeldía en nuestra América. Entre nosotros, la cultura neoliberal tuvo y tiene respuestas significativas. No obstante, también el neoliberalismo, como todo arte de gobierno, se modifica a partir de las rebeldías y genera en respuesta nuevos medios para dominarlas. Así, en 1999, el entonces presidente Bush declaraba que la década por comenzar sería la década del cerebro. En el año 2002 se le otorgaba un premio Nobel a dos economistas que habían gestado una profunda innovación basada en aquello que decía Hayek respecto de conocer más la psicología individual, a fin de tornar más previsibles las decisiones individuales. Se trataba de la aplicación de las neurociencias a la neuroeconomía y al neuromarketing. Las neurociencias, basadas en las propuestas de Mises y Hayek, se conforman en una disciplina teórica de innumerables aplicaciones prácticas en el presente. Ellas sostienen que la razón en los seres humanos
está profundamente involucrada con los sentimientos y por ende con el significado que los hechos tienen para nosotros y por ende con los valores. En esta clave, las elecciones, aspiraciones, motivaciones y acciones de los humanos no son racionales y por ende previsibles. Ello está ligado en el hecho de que la red neuronal ligada a las decisiones racionales funciona en relación a la totalidad del sistema nervioso y por ende a los centros vinculados a las emociones, pasiones, recuerdos y significados. Las neurociencias y sus aplicaciones técnicas proponen estudiar en base a imágenes cerebrales a los sujetos en situaciones diversas a fin de analizar cómo toman o qué decisiones toman. Con ello, la racionalidad del gobierno pastoral, de la cual hablaba Foucault, se modifica. La envoltura de acero que disciplinaba los cuerpos, como decía Weber, se torna una sutil filigrana que nos penetra con nuestro propio consentimiento. Esto requiere una compleja red de gobierno en la que participan empresas, fundaciones, organismos multilaterales, organizaciones como la OMS, estados nacionales de distintos niveles de influencia, etc. Es aquí donde el gobierno pastoral de las poblaciones, de la que hablaba Foucault, se torna inseparable del gobierno de sí. Y el imperativo a ser feliz tiene muchas lecturas y tiene una contracara, la construcción de los peores genocidios de la historia. Pero aquí, hoy, solo me estoy refiriendo a la interpelación a ser feliz en un mundo donde se deniega la muerte, la carencia y la falta. Las empresas ligadas a las neurociencias y sus aplicaciones en el orden social mundial actual auspician proyectos cartográficos que incorporan registros estadísticos de salud y enfermedad, así como costos sanitarios. El gobierno de las poblaciones se centra así en la construcción de procesos de subjetivación que están ligados a un círculo vicioso. Por un lado se genera la angustia y por otro lado se busca a través de las neurociencias dos tipos de salidas. Por un lado, tipos de intervención que tienen que ver con las terapias conductuales que generan la obligación a confesar la verdad sobre sí mismo y a partir de ello la segunda intervención que tiene que ver con la farmacologización de las poblaciones, que es un problema muy grave que aumenta día a día y que tiene efectos muy fuertes, sobre todo entre los niños y adolescentes. Menciono al pasar solamente el DSM, el manual de diagnósticos, el manual estadístico de diagnóstico, Diagnostic of Statistical Manual of Mental Disorder, DSM, cuya primera versión se conoce en 1952. Fue elaborada por el ejército norteamericano después de la Segunda Guerra Mundial y retomó y se fue reconstruyendo a lo largo del tiempo a través de sistemas de recopilación de datos en hospitales en diversos lugares del mundo, censos y estadísticas. El DSM, en su versión 5, se presentó el 18 de mayo de este año, en diversos lugares del mundo va a caracterizar el desorden mental, sobre el cual ha habido una serie de críticas, entre ellas, rápidamente dichas, el desorden mental no está caracterizado con precisión, se tienden a patologizar casi todas las conductas humanas, se establecen umbrales diagnósticos muy bajos para muchos problemas psíquicos. Esto lleva a medicalizar conductas que podrían ser pasajeras o típicas de momentos de la vida, lo cual genera tratamientos masivos con medicación cara que puede afectar a los sistemas de salud y que tienen efectos secundarios dañinos. Por otra parte, las categorías construidas con el DSM-5 no tendrían suficiente base empírica. Fundamentalmente, la lectura de anticipos del manual nos permite ver que estos llamados desórdenes mentales no están fundados en la comprensión de problemas subjetivos y condicionamientos sociales, sino en rígidas taxonomías, tal como quería Hayek. Como consecuencias
y ellos establecen los tipos de intervención que antes mencionaba. Ahora bien, las críticas del DSM-5 fueron colonizadas. Fueron colonizadas ¿por quién? Por el Instituto de Salud Mental de Estados Unidos, que solo 15 días antes de su lanzamiento, o sea, antes del 18 de mayo, sostuvo que en realidad este manual no era suficientemente científico. Y este instituto, y esto es muy importante, que ostenta en su página web hoy una frase del presidente Obama, el mismo que está por bombardear Siria, sostiene que la actual iniciativa sobre el cerebro es el gran proyecto norteamericano global de hoy. Traza un plan estratégico global de salud mental que por ahora apunta a la investigación y está centrado en la base fisiopatológica de los problemas mentales. El plan indica que las investigaciones del área deben basarse en ciertos objetivos estratégicos cuyo núcleo radica fundamentalmente en descubrir el cerebro y las ciencias de la conducta. Hasta tanto las investigaciones avancen, se va a seguir usando el DSM-5 y la Clasificación Internacional de Enfermedades de la ONU. Sin embargo, y esto leo la cita, lo que puede ser viable en la práctica para los profesionales de hoy ya no es suficiente para el futuro. Mirando hacia el futuro, sentando las bases de un sistema de diagnóstico del futuro que refleje más directamente a la neurociencia moderna, se requerirá la apertura a repensar las categorías tradicionales del DSM. Es cada vez más evidente que la enfermedad mental es muy importante porque caen todas las categorías humanas acá, todas las conductas. Se entiende mejor como trastornos de estructura y función que implican dominios específicos de cognición, emoción y comportamiento del cerebro. Este es el enfoque del proyecto que en inglés se llama Research Domain Criteria, que da origen al plan llamado RDoC, que es el que están empezando a desarrollar. RDoC, estoy citando textualmente, es un intento de crear un nuevo tipo de taxonomía de los trastornos mentales, por lo que el poder de los enfoques modernos de investigación en genética y neurociencia y ciencias del comportamiento determinan que es enfermedad mental. Cuidado que esto tiene mucho que ver con la problemática de la herencia en el área, por ejemplo, de la criminología, para dar solo un ejemplo y sigo. En esta clave, el Instituto implementará y solo financiará programas para transformar diagnósticos mediante la incorporación de conocimientos genéticos, neuroimágenes y ciencias cognitivas. Esto implica que el diagnóstico debe estar basado fundamentalmente en la genética y que los trastornos mentales son desórdenes biológicos que involucran circuitos cerebrales que implican a dominios específicos de la cognición, la emoción o la conducta entendida en sus relaciones. También afirma que RDoC, que es este proyecto, es un nuevo esfuerzo global para redefinir la agencia de investigación en el mundo de las enfermedades mentales. Así entonces, el gobierno pastoral en nuestro tiempo, a través de las aplicaciones de las neurociencias, genera una racionalidad centrada en el diagnóstico individual cuya certidumbre ha sido criticada, pero que interpela al autogobierno bajo el imperativo de ser saludable y feliz en un mundo donde, insisto, se deniega la finitud. En el caso de las neurociencias, importantes instituciones invierten en lo que denominan, comillas, capital de riesgo, con el fin de desarrollar la biomedicina que tiene diversas aplicaciones y de las que tenemos que cuidarnos en nuestra América. Un ejemplo reciente de esta alianza estratégica en el gobierno de los biopolíticos de las poblaciones lo representa la conferencia realizada el 17 de abril de 2013 en Ámsterdam, en la que Life Science Partners y ABN AMRO invitaron a empresas e inversores institucionales
a participar en una jornada sobre ciencias de la vida en un lujoso hotel en Ámsterdam. La complejidad de ese gobierno multicentrado de las poblaciones parece modularse en una enmarañada red en la cual los estados nacionales funcionan a veces como socios y a veces como clientes. Aquí hay algo muy importante. Las cartografías de la vida que estas empresas de la neurociencia requieren se apoyan en proyectos que deben ser implementados en países que tienen las siguientes características que son a las cuales se ajusta textualmente nuestro país. Primero, tienen que ser países con una fuerte tradición estatal, con registros médicos y genealógicos exhaustivos. Existen efectivamente en la Argentina, no sé en Rosario, pero en Buenos Aires yo consulto a menudo registros estadísticos de la población desde el siglo XIX para acá sin ningún problema. Registros médicos y genealógicos exhaustivos, poblaciones con relativa estabilidad, y en esta clave, esto que tiene que ver con nosotros, un ejemplo claro lo representa el hecho de que en noviembre del 2011 en Buenos Aires se presentó la consultora de neuromarketing Neurosix para analizar las reacciones del cerebro ante determinados estímulos. La firma fue fundada en Ámsterdam, que es un paraíso fiscal, en el año 2010 y estudia las reacciones del cerebro ante impulsos cognitivos. Los socios fundadores son científicos, especialistas en marketing y empresarios. La estrategia global de Neurosix es tener presencia en todos los continentes para el año 2014. Las ciudades elegidas son Shanghái, Johannesburgo, Boston, Sydney y Buenos Aires. Neurosix Latinoamérica eligió Buenos Aires como su sede porque afirma, comillas, debido al desarrollo del talento de sus creativos y científicos. No sé si será verdad, pero lo que sí es cierto es que en Buenos Aires y en Rosario hay una importante, no lo descubrieron a Rosario todavía, hay una importante tradición en el conocimiento de la medicina, la psicología, el psicoanálisis, y esto es lo que buscan, en primer lugar. En segundo lugar, para este caso Buenos Aires, que es la ciudad que eligieron, tiene una larga trayectoria estatal ligada a la investigación médica, el higienismo y el alienismo por caso. La cantidad de archivos que hay en la Facultad de Medicina del cuarto piso es impresionante, así como una complementariedad entre lo estatal y lo privado, ligado a la psicología y al psicoanálisis. Sin embargo, estimo que no es importante no perder de vista que esa misma trayectoria, más sus registros poblacionales desarrollados desde el siglo XIX y antes, encontrado del siglo XVIII, pueden consultarse en distintos archivos públicos, así como la relativa estabilidad de su historia, su enorme biodiversidad, que es objeto de las empresas transnacionales, la variedad de nuestros orígenes étnicos, aunque con una muy leve preponderancia europea, los bajos costos en investigación básica y la posibilidad de patentar sus tecnologías en las casas matrices europeas y norteamericanas hacen a la Argentina el pasto preferido para estos lugares. Entre los clientes de Neurosix ahora de Buenos Aires se encuentran cervecerías Heineken, las instituciones financieras ING, ABN, AMRO, el Banco Central de los Países Bajos, Bols. Digo esto porque todo tiene nombre y apellido, no es abstracción especulativa filosófica. La editorial financiera Sanoma, la aerolínea KLM Air France, donde si uno habla en español lo tratan mal, y la cadena internacional de supermercados Apple, entre otras multinacionales. El lugar que ocupan países como Argentina es dual. Por un lado tienen condiciones adecuadas a la investigación, pero también son un espacio para la experimentación para las neurociencias.
Hay 15.000 niños, al menos, que han sido vacunados sin el consentimiento de sus padres. Y en esta vacunación lo que se ha hecho es introducir la esterilización de niños pobres. Esto lo hace la fundación de este tipo, el dueño de Microsoft. ¿Qué piensa el nombre? Bill Gates, la fundación Bill Gates. Así encontramos, esto en Argentina, pero el resto del mundo también. Así encontramos similitudes entre lo que pasa en nuestro país con estrategias localizadas en la provincia Western Cape en Sudáfrica, la cual presenta análogas fortalezas debidas a nivel de mercados, ciencia y tecnología. Los países de África, Asia, Europa del Este y nuestra América son las zonas donde se ponen a prueba las drogas experimentales y sus resultados vuelven a las casas matrices. En esa clave se gesta un verdadero mercado de experimentación de tejidos humanos a fin de captar información genética que luego vuelve a las neurociencias. Este proceso ha sido criticado por distinguidos intelectuales europeos como Nicholas Rose, debido a que partes del cuerpo son separadas de la totalidad orgánica y despojadas de sus significaciones culturales. Una conclusión que saca Nicholas Rose es que la ética entra con esto en crisis, pues cuestiona lo que tradicionalmente no era mercantilizable, lo humano. Si bien acuerdo con la idea del distinguido colega inglés acerca de que hay aquí un problema ético, estimo que la esterilización y los experimentos sin consentimiento, así como el tráfico de tejidos humanos, va mucho más allá que un problema ético. Los problemas éticos son problemas políticos y son problemas del cuerpo y son problemas que afectan a nuestro cuerpo, algo que los europeos frecuentemente no entienden, sobre todo los ingleses. Si bien de acuerdo, entonces digo, con esta idea, me parece que la estrategia que se despliega coloca el último atributo universal que Hayek le había otorgado al ser humano, lo anula, es decir, la libertad. Porque si alguien puede extraerme algo de mi cuerpo sin mi autorización, o si alguien puede cortar una parte de mi cuerpo aún con mi autorización y venderla, el último núcleo que el neoliberalismo le daba al capitalismo, que era la libertad, se cae. Con ello, la base de sustentación teórica del capitalismo desaparece. En él, lo específicamente humano, el cuerpo, nuestro cuerpo, en el viejo liberalismo, no se podía comprar ni vender como una mercancía. Se podía sí vender la fuerza de trabajo, pero no el cuerpo humano o partes de él. Esto es lo que a la base de los principios del liberalismo, o con estas bases el liberalismo combatió a los regímenes no capitalistas. La biotecnología médica pone en duda ese principio al transformar en mercancía vendible partes del cuerpo de personas individuales con y sin su consentimiento. Con ello nos reenvía al estado de guerra que Hobbes ya intentaba controlar, estado que multiplica la incertidumbre subjetiva. De este modo, el poder pastoral en la gubernamentalidad neoliberal construye una cultura del malestar, cuya hija es la angustia como signo del desorden conductual. Frente a él se sostiene un criterio de salud mental muy antiguo que Canguilhem y Foucault analizaron con precisión. Se trata del criterio de adaptación al medio. Sin embargo, ese criterio de salud se vinculaba en el liberalismo a la normalidad construida desde el dispositivo sexualidad y suponía la posibilidad de readaptación del sujeto. Ese criterio hoy adquiere matices nuevos que llegan al punto de la total contradicción, en tanto los diagnósticos no dejan emociones o actitudes fuera de una patología potencial o real. Esto hace que la presunta normalidad se configure en una especie de inalcanzable idea reguladora de la razón,
en el sentido kantiano que permite medir los grados de riesgo social, al tiempo que genera efectos de subjetivación centrados en la interpelación a ser feliz, objetivo también inalcanzable que multiplica el autogobierno. Y entonces la metafísica de lo inalcanzable se conforma en aquello que guía las investigaciones de los académicos. La racionalidad de gobierno de las poblaciones a través de las neurociencias cambia el estatuto de la condición humana. Su ser es la patología y su deber ser inalcanzable la búsqueda de la inacible normalidad, en la cual se produce la creciente obligación a decir la verdad de sí mismo y la farmacologización de casi todas las conductas. Ello conduce a la construcción de elecciones que a menudo induce al consumo de drogas ilícitas y con ello al ingreso en el circuito del delito que lleva a la temprana muerte de jóvenes pobres, cuerpos abyectos que son la nueva fuerza de trabajo, si se me permite la expresión mal usada, fuerza de trabajo, del capital ilegal creciente, socio del capital legal. Con ello, en nuestra América se despliega la criminalización y el exterminio de los pobres que habitan zonas apreciadas por su valor inmobiliario, por su biodiversidad, o simplemente se elimina en una nueva versión del maltusianismo el exceso de fuerza de trabajo o el exceso de pobres a través del ingreso en las drogas. Y después nos sacamos las vestiduras. Tengo conciencia de que esto que afirmo entra en contradicción con posiciones de respetados pensadores actuales, pero yo no tengo la intención de estar de acuerdo con todo el mundo. Discrepo con pensadores actuales como Nicholas Rose, a quien muchos respetan, quienes sostienen que las neurociencias abren un nuevo capítulo de la ética, pues ahora la vida deja de ser un legado inalterable para transformarse en un ejercicio de la ciudadanía biológica y la responsabilidad genética. Así afirma el colega inglés Nicholas Rose. Nuestra individualidad somática, corporal, neuroquímica se ha convertido en un campo de ejercicio de la elección, la prudencia y la responsabilidad. Yo pregunto e interpelo, ¿qué capacidad de responsabilidad y de libertad tiene un pobre pibe que está explotado por estas malditas maras que existen, a los cuales se los mete en el Paco? ¿Qué capacidad de decisión tiene un pibe al que desde chiquito, a través de este maldito DSM y DSM-5, se los transforma en adictos, simplemente porque son jóvenes que se mueven, porque son jóvenes desatentos? Perdonen que yo me enojo, pero a mí me preocupa profundamente lo que pasa con los chicos, y en el mundo académico resulta que se ve el uso de los fármacos y la farmacologización de los niños como algo normal y natural. Yo no puedo aceptar estas apelaciones a la ética de los ingleses, nada menos. En fin, termino con esto. Yo tengo mucha bronca cada vez que entro a Rosario y veo tanta pobreza. No sé si el autor de estas palabras es Roscoe, ¿no? Es consciente o no de sus efectos. A menudo, tengo bronca, nada más. A menudo somos hablados por capas arqueológicas sin conciencia de ello. No puedo dejar de tener bronca cuando veo a los pibes acá en la puerta pidiendo. Yo estudié en esta facultad, yo estudié a los 17 años, acá no había pibes pidiendo, acá no había pibes muertos de hambre. Ustedes saben la cantidad de pibes que están matando en Rosario, en Buenos Aires no, estamos desesperados por esto, los pibes que matan acá. Perdón que me pongo mal, pero no puedo dejar mi ciudad. Perdón.
que quiero retomar, junto a los colectivos diversos de nuestra América, una nueva forma de encarar el riesgo de la parresía. No coincido con Foucault. La parresía no es el valor de un individuo que habla. La parresía se construye en colectivo, no es una cosa individual, no hay salidas individuales. Y desde aquí entiendo que el problema que el gobierno de las poblaciones nos plantea hoy es una pregunta fundamental frente a la cual no podemos responder de manera individual. El interrogante es: ¿cuáles son los efectos fundamentales que sobre subjetividades acorraladas por el malestar, la incertidumbre, la existencia, hija de la cultura neoliberal y de la cultura posmoderna y denominada a nivel mediático inseguridad, cuáles son los efectos que sobre ellas tienen las promesas de un imaginario mundo feliz intoxicado de medicamentos, de drogas, de recetas conductuales que intentan exorcizar el fantasma de la muerte cuya presencia es no obstante constante? La respuesta hasta ahora parece ser solo el aumento de la violencia cotidiana, que deniega lo único que creo yo tiene la condición humana: la conciencia de la finitud y el amor al prójimo. La verdad que íntimamente la intervención de Susana estimula muchísimo saber que todavía, bueno, quedan personas pensando dentro de la academia con esta capacidad de potencia política que se imprime en las fibras más profundas del cuerpo. Es una potencia política que al mismo tiempo se vincula mucho con el afecto, y eso la verdad que estimula. Así que felicitar, celebrar eso. No, se abre, bueno, un espacio de preguntas, sugerencias, discusiones también, claro. Así que alguien se tiene que... Hoy cuando hablaba al principio de la igualdad y de la propiedad privada como los valores que sostenía, no recuerdo el apellido del tipo, pero pensaba en las ocupaciones populares actuales. ¿En las ocupaciones populares? Porque hay una frase que dice: cuando la propiedad privada es un privilegio, ocupar es un derecho. Y nada, ¿qué pensaba de las ocupaciones populares y cómo el derecho puede servir, el derecho a la Constitución, para resarcirse de esa situación? Es una pregunta difícil de contestar. Sí, creo que cuando hay tanto campo yermo, cuando hay tan alta concentración del poder y de la economía en pocas manos en el mundo, cuando uno lee las estadísticas de quiénes son los dueños de la mayor parte de la riqueza en el mundo, y encuentra, cuando uno ve esas mansiones fastuosas, no sé acá en Rosario, porque ahora vengo cada tanto, cuando vengo acá a la facultad y nos vamos con los amigos, bueno, no sé, algo, y nos vamos a lugares fastuosos, pero en Rosario, en Buenos Aires, quiero decir, mi psicólogo me interpreten, pero bueno, pueden interpretar, soy Rosario. En Buenos Aires, cuando uno ve la cosa fastuosa,
cuando uno ve la ostentosa, obscena exposición de la riqueza, y cuando ve incluso en sujetos que aún no teniendo riqueza obscena desprecian de las maneras que lo hacen aquel que no tiene, porque siguen literalmente lo que dicen Hayek y von Mises. Son pobres porque no supieron hacer buen uso de sus dotes y deben ser exterminados. Uno cree, yo creo o yo pienso que hay que transformar la distribución de la riqueza. ¿Cómo se transforma esa distribución de la riqueza? Es un problema que ustedes saben muy bien que tiene respuestas distintas, que yo no puedo aquí desplegar, pero sí conozco de los movimientos sociales en distintos lugares de nuestra América que han tomado tierras yermas para poder sobrevivir, y creo que esto es apenas si acaso un derecho humano básico. Y esto es una lucha que no tiene fin, porque vos fíjate que hay empresas que fueron abandonadas en la década del 90 por sus dueños, ¿no? Hechas, abandonadas. Y los trabajadores se pusieron al frente. Y cuando los trabajadores las sacaron adelante, ahora los tipos van por el lado jurídico a intentar reapropiárselas, ¿no? Esta es una lucha bastante interesante. Y me preguntabas qué opino del derecho o de la justicia. Sí, del derecho como una instancia institucional que sirva para, en alguna instancia, resarcir a la población que ocupa. Instancia reparadora. Mira, con el derecho tenemos un problema. Ahí yo no voy a, porque si no voy a hacer otra ponencia acá. Pero otra ponencia porque sí, efectivamente la hice cuando fue todo el tema de la discusión de la reforma de la justicia. El derecho nuestro tiene un problema, creo yo. Sí. El derecho nuestro está basado en el derecho norteamericano. El derecho norteamericano está basado en una serie de autores que se conocen bajo el nombre del federalista. Y el federalista, la Constitución norteamericana, contrario, nosotros creemos que nuestro derecho tiene que ver con la tripartición de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y que los tres que son como iguales. Y esto es un error, algo que aprendimos mal en el colegio. Digamos, no traje la ponencia ahí, pero tengo los documentos. Esto está en el examen, etc. En realidad, el federalista es Madison, Estados Unidos entre ellos, y esto lo retoma después Alberdi, los autores del derecho argentino, no hacen a los tres poderes como equitativos. El poder judicial está por encima del poder legislativo y el poder ejecutivo. Porque dice Madison, en el federalista, y si quieren les paso la documentación, que el poder legislativo representa al pueblo. Y el pueblo puede tener reacciones no racionales. Además, en el pueblo hay quienes tienen propiedad y quienes no tienen propiedad. El Poder Judicial tiene que tener atribuciones para evitar que las decisiones del Poder Legislativo, o sea, el que representa al pueblo, presuntamente, digamos, ¿no? Teniéndonos, o el que más representa al pueblo, no emane, no elabore leyes que puedan atentar contra la propiedad privada. Y entonces le da el federalista, y por el federalista la Constitución norteamericana, y por la Constitución norteamericana la Constitución argentina, un poder al Poder Judicial hasta hoy día por encima del Poder Legislativo. De manera que en el fondo nosotros creemos que vivimos en un Estado, sí vivimos en un Estado de Derecho. Lo que no sabemos es que el Estado de Derecho, con esta organización jurídica,
tiene como fin fundamental garantizar el buen funcionamiento del mercado y de la propiedad privada. Esto no significa que yo reniegue del derecho, porque el derecho, alguna forma de derecho es necesaria, y porque creo que no hay sujeto sin ley, no ya la ley jurídica, sino la ley en el sentido más profundo de la que los psicólogos presentes en el lugar, y los no psicólogos también saben, no hay posibilidad de humanos sin ley, pero tampoco hay posibilidad de una sociedad sin justicia y sin derecho. Pero si el derecho no se modifica, si la justicia no se transforma, los derechos de los que no tienen propiedad son difíciles de llevar adelante, ¿no? Esto no significa que no quiero entrar en ninguna discusión de coyuntura a favor o en contra de algo. No es mi intención, pero estoy simplemente tomando lo que es la historia del derecho argentino y el lugar que la justicia ocupa, ¿no? Que hace que vivamos prácticamente en una especie de extrañas monarquías, ¿no? Es decir, voy a dar un ejemplo que no tiene nada que ver con lo que se conocen habitualmente para no entrar en polémica. Hay una ley nacional por la cual los profesores universitarios podemos optar por trabajar hasta los 70 años. La Universidad de Buenos Aires es la única universidad del país. Es una ley votada unánimemente por el Congreso en el año 2009 o 2010, no me acuerdo. Cuando la ley de enfermedad mental, justo, de salud mental, y la UBA no lo cumple, porque dice que es autónoma. ¿Y qué hace la UBA para no cumplirla? En base a su autonomía, pide una cautelar. Hace una cautelar, esa famosa cautelar, y hay una abogada, una jueza que no me sale el nombre, pero que tiene historia, y que tiene ahí en suspenso a toda la UBA. Y la UBA se santea a la gente. O sea, vos tenés ahí la monarquía de una mujer, de una jueza, que suspende los derechos de los trabajadores. Los trabajadores de la docencia en todo el país lucharon por esta ley, como por el 82%, y la tenemos en la ley, y la votó el Congreso, pero en Buenos Aires una jueza la suspende. Así que esto es bien complejo de contestar, corto acá la respuesta. Hace un momento, Susana, vos mencionabas, en realidad es para ver si me despejes una duda o para ampliar un poco la exposición, mencionabas que en el capitalismo clásico la venta de la fuerza de trabajo por parte del trabajador no implicaba la venta de su cuerpo, y que eso actualmente en realidad no se estaría dando. En realidad venta de fuerza de trabajo implica la pérdida de soberanía, si se quiere decir de esa forma, del propio trabajador respecto a su cuerpo. ¿Entendí bien esto? No, lo que quise decir fue que una cosa es vender tu fuerza de trabajo como la vendemos vos, hoy todos los que estamos acá, que esto es lo que el capitalismo aceptaría, pero lo que el capitalismo no acepta, el viejo liberalismo no hubiera aceptado, es la venta de tu cuerpo. Eso tiene que ver con la historia, digamos. ¿Cuál es uno de los principios con los que surge el liberalismo? La lucha contra la esclavitud, por ejemplo. Yo no puedo venderte en el mercado de esclavos, ¿sí? O no puedo vender una parte de tu cuerpo. Ahora bien, mi hipótesis es, si yo empresa multinacional, puedo introducir bajo el artilugio de una vacuna un elemento que haga a una persona estéril, o si en lo perdido de la célula puedo amputar o puedo quitar un órgano para traficarlo, o si puedo tomar parte de su cuerpo para construir un mapa genético y patentar ese mapa genético, yo me estoy apropiando del cuerpo.
Y ahí llegó al límite teórico lo que el capitalismo puede defender de sí mismo.